Como una línea de tren abandonada ha llegado a ser una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Nueva York, atrayendo a más de 8 millones de personas al año y generando miles de millones de dólares anuales. Bueno, que bienvenidos al vídeo número 6. Hoy es un vídeo un poco distinto, ya que vamos a visitar una de las atracciones más turísticas de la ciudad de Nueva York. Es bastante temprano, hace muchísimo frío, así que ahora mismo lo más importante es ir a por un café. Sinceramente no soy bastante fan del Starbucks, pero ahora mismo es lo que mejor me pilla. Ya tenemos café y como siempre me han puesto mi nombre mal. O sea, tengo la idea esta de que el día que un barista escriba bien mi nombre, ese día tendré que jugar a la lotería. Hoy me llamo Alen. Todo comenzó aquí, el barrio del empaquetado de carne, Meatpacking District, que suena mejor. El nombre de este barrio se debe a que a finales del siglo XIX, principios del XX, aquí existían varias empresas y factorías que se dedicaban al empaquetado de carne y su posterior distribución por todos los Estados Unidos. Procede a beber sorbito de café. De hecho, si os fijáis, todavía queda alguna publicidad de las empresas de la época. ¿Qué pasa? Que aquí entre la 10ª y la 11ª avenida existía un tren a pie de calle que transportaba la mercancía con la que se trabajaba en la zona. Y según cuentan, hubo tantos accidentes que a estas avenidas se le empezaba a conocer como Death Avenue, es decir, las avenidas de la muerte. Para parar los accidentes, lo que propuso la ciudad fue elevar los raíles del tren. Y es así como surge el High Line, una línea de tren que se eleva por los aires conectando los distintos edificios de la zona. Sin embargo, con el desarrollo de la ciudad de Nueva York, las industrias se empezaron a trasladar a otras zonas y comenzó así el declive de este barrio. Tanto fue así que durante los años 70 y 80 el Meatpacking District se convirtió en uno de los centros de la prostitución y la droga aquí en Manhattan. Pero un barrio como este aquí, en pleno centro de Manhattan, no podían dejar que se perdiera. Así que, ¿qué hicieron? Reinventaron la narrativa. Se propuso un proyecto a gran escala para reutilizar los edificios abandonados, romantizar el aire industrial de la zona y se empezaron a crear boutiques con las mejores marcas, discotecas, mercados. Surge así el Marketplace y fue tan exitoso que hoy en día este es uno de los barrios más caros de Nueva York. ¿Y qué pasó con el High Line? Pues el High Line estuvo a punto de desaparecer, pero tras la lucha de los vecinos se realizó un proyecto para rediseñarlo y hacer de las líneas del tren abandonado un lugar donde existieran áreas verdes para que los vecinos pudieran disfrutarla. El éxito de este proyecto fue tal que en vez de convertirse en un área para el disfrute de los vecinos de la zona, se ha convertido en una atracción turística que atrae 8 millones de personas y genera al año más de 1.000 millones de dólares. Vamos a verlo. Ahora mismo, porque sabía que venía a grabar y quería que hubiese poca gente, así que he venido bastante temprano, pero he de decir que el High Line es muy estrecho, o sea que muchas veces se siente un poco agobiante porque son muchos los turistas. Una de las cosas que más me gusta del High Line cada vez que vengo es ver el contraste entre los edificios antiguos de la ciudad y aquellos edificios más futuristas. Mirad lo que os digo, aquí tienes este, pero es que después tienes esto. En este punto el High Line se reinterpreta y se convierte en un anfiteatro donde la gente se puede sentar a ver el espectáculo que es la ciudad de Nueva York. Una de las cosas más interesantes de aquí del High Line es que se ha convertido en una galería de arte arquitectónico. Y es que a través de este recorrido de 1,5 millas podrás ver el trabajo de los mejores arquitectos de los últimos años. Estoy hablando de arquitectos como Jean Nouvel, Frank Gehry y Zaha Hadid, la arquitecta que diseñó el edificio que tengo a mi lado. Yo, si os soy sincero, no entiendo absolutamente nada del tema, pero la verdad es que conforme vas caminando sí que sientes que estás como en una especie de galería de arte donde lo privado de alguna forma se vuelve un espectáculo. Y una cosa os voy a decir, los apartamentos que hay aquí por el High Line no son nada baratos. Sin ir más lejos, el edificio que tengo detrás, los apartamentos llegan a costar hasta 50 millones de dólares. Es que tú imagínate, levantarte a las 8 de la mañana, con el pelo despeinado, la legaña aquí en el ojo, con ganas de tomarte un café y disfrutar de la ciudad,
y lo que tienes son turistas fotografiándote. Yo es que sinceramente esto no lo quisiera para mí. De hecho, una vez me acuerdo que iba caminando por el High Line y vi una pareja discutir y estaba un montón de gente mirándolo y haciéndole fotos. También durante el paseo no solo ves la ciudad de Nueva York y edificios, sino que también hay distintas obras de arte. En este caso, quizás una de las más conocidas y reciente incorporación es esta paloma hiperrealista y gigante del artista colombiano Iván Argote, y que es conocida como dinosaurio. El artista nos recuerda que las aves provienen directamente de los dinosaurios y que fueron animales que una vez gobernaron el planeta, pero que hoy en día están extintos, cosa que quizás, y lo más probable, pasará en el futuro con los humanos. También quiere recordarnos que las palomas son aves emigrantes, es decir, que no provienen de ningún lugar pero que están por todos lados. Y eso tiene un carácter especialmente simbólico en esta ciudad donde todos somos emigrantes. Finalmente el High Line termina aquí, en el Hudson Yard, un antiguo parking de trenes sobre el cual se está construyendo uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad. Y es bastante sorprendente porque todo lo que estáis viendo es un proyecto que se aprobó en el 2012, se inauguró en el 2019 y todavía sigue en proceso de construcción. De hecho, se espera que finalice los proyectos para el 2030. A mis espaldas además tengo el Bessel, que es otra de las joyas turísticas de la ciudad, y además, por si fuera poco, aquí en el Hudson Yard está uno de mis restaurantes favoritos de todo Nueva York, Little Spain. Little Spain es una de las joyas escondidas de Nueva York, ya que recrea el típico mercado español aquí en la ciudad, y la verdad es que aquí la comida es maravillosa. Mi idea hoy era comer aquí, pero es un poco temprano todavía para ello, así que creo que me conformaré con un café. Y como decía al principio, este es el vídeo número 6 y la verdad es que no puedo estar más contento del crecimiento que ha tenido el canal y del apoyo. Estoy bastante orgulloso porque, si os soy sincero, jamás pensé que llegaría hasta aquí. ¿Sabes? Normalmente a veces la gente se propone algo y la deja a mitad de camino, o sea que me parece todo un logro haber hecho más de 5 vídeos ya. Y aunque sí que es verdad que Nueva York se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en estos vídeos, tengo claro que me gustaría seguir explorando nuevas formas de contenido, obviamente a través de la exploración, el blogging. Pero bueno, de momento estoy en unas fases muy tempranas y también descubriéndome a mí mismo. Y nada, que simplemente no sé a dónde quería llegar con esto, pero que si os ha gustado el vídeo, que me deis me gusta, que me dejéis comentarios de qué os ha parecido, ya que el feedback siempre viene bien, y que no olvidéis suscribiros. Por el momento yo voy a seguir disfrutando de mi café. Nos vemos en la próxima aventura, así que chao.